Bueno, como decía y anunciaba, nuestra intervención va a ser eso, mucho más prosaica, mucho más, más pragmática, diría yo. Pero nos parecía conveniente, a pesar de que en el congreso celebrado en 2021 de Voces Increixendo, que se celebró en la Universidad de Barcelona, ya presentamos un breve perfil, sobre todo de la etapa extremeña de Milagro Gil Mascarell. Nos parecía interesante volver sobre el tema ahora y visibilizar, como digo, este nombre de esta valenciana que estuvo durante 3 años en tierras extremeñas. Para empezar, como decíamos entonces, nos llamó la atención, aunque tampoco era muy extraño, que su nombre no figurase como una entrada individual en el Diccionario Histórico de la Arqueología en España, porque los perfiles similares a los de Milagro Gil Mascarell prácticamente son inexistentes en esa obra. No es una cuestión de crítica, sino que simplemente se hace en un momento determinado y con el paso del tiempo, efectivamente, pues podemos encontrar ya, por ejemplo, en Wikipedia, bueno, que por lo menos esos 3 años que pasa Milagro Gil Mascarell en Extremadura están recogidos, están descritos. No se especifica el trabajo que se hizo porque es lo que hemos intentado hacer. Pero sí, su nombre sí que aparece a 3 voces, a 3 entradas que hay en ese diccionario, que es, por un lado, la voz del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. La segunda voz sería la del Servicio de Investigaciones Prehistóricas, también de Valencia, y por último su nombre aparece relacionada en la voz masculina de uno de sus maestros, que fue el arqueólogo catalán Miquel Tarradell. Bien, esta valenciana, como os decía, vivió una breve etapa de su vida entre los años 1983-1986 en tierras extremeñas. Y aunque esta etapa es la que va a marcar esta presentación, lo cierto es que esos 3 años en Extremadura no se entenderían sin detenernos, que es lo que vamos a hacer ahora al principio, en el ambiente de la arqueología valenciana que vivió Milagro en Valencia antes de venir a Extremadura y que le sirve de mochila, de bagaje, para llevar a cabo las actuaciones que haría en el territorio extremeño. Además, el perfil de Milagro es interesante porque, para aquellas que ya llevamos algunos años en la arqueología, este tipo de perfiles son poco conocidos, estando bastante invisibilizados. Recordemos que entonces, en el marco de la dinámica de oposiciones nacionales del momento, en los años 80, solían estar un tiempo, cuando se sacaba la plaza, en el destino que les hubiese tocado, para luego volver a sus lugares de origen. Milagro, de esta manera, tuvo que venir a Extremadura y luego, a los 3 años, volvió a Valencia. Milagro, como decía, aunó así un cúmulo de primeras veces. Por un lado, obtuvo en 1983 la primera cátedra de prehistoria en una joven Universidad de Extremadura y fue nombrada primera directora general de Patrimonio Cultural en una recién creada Autonomía de Extremadura. Imagino que os preguntaréis, como hicimos nosotros, el porqué de este nombramiento. Este aspecto se vincula de manera intrínseca al momento de 1983 en el que se produce la llegada de Milagro a Extremadura, con una autonomía recién nacida. Aquí tenemos que recordar que se aprueban los pactos autonómicos en los estatutos del 31 de julio de 1981. Por este estatuto se vertebran las 17 comunidades autónomas de nuestro país y es a partir de ahí cuando van a comenzar los trabajos de organización de las estructuras del poder autonómico correspondiente.
En el caso del área extremeña, hacían falta cargos con conocimiento técnico que pusieran en marcha las diferentes consejerías y que pudieran comenzar a desarrollar una estructura dinámica que permitiera dar forma a estos organismos. Es así como Milagro, catedrática de universidad, que llega a una Extremadura guiada por el Partido Socialista de Rodríguez Ibarra, detentará esa primera Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Significaba en este caso concreto la puesta en marcha del servicio, de su organigrama y, en consecuencia, de comenzar a establecer estrategias de gestión en relación al patrimonio arqueológico. Se trata de unos primeros pasos que debieron ser ilusionantes, pero a la vez imaginamos que complejos, ya que todavía no se contaba, por ejemplo, con un cuadro de especialistas que pudiesen gestionar día a día todo lo referente al patrimonio arqueológico. Aún así, estas primeras actuaciones fueron importantes para el poco tiempo en que Milagro se mantuvo en el cargo. Que Milagro es una de las pioneras de la arqueología valenciana, no hay duda. Publicaciones y el reconocimiento desde el año 1994, ahí la vemos con Carmen Aranegui, por ejemplo, la tenéis aquí a la derecha. Decía que Milagro es una de las pioneras de la arqueología valenciana y de esto no hay duda. Publicaciones y el reconocimiento desde el año 1994 que se le hizo. Este reconocimiento fue dar su nombre al Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia, constatan la importancia que tenía como pionera de la arqueología valenciana. El Laboratorio de Arqueología de Valencia se había convertido en una especie de buque insignia desde su creación allá por los años 20 del pasado siglo, donde se elaboró la renovación de la arqueología valenciana, una institución que nacía con vocación de reunir y formar a quienes estudiaban en torno al patrimonio arqueológico y que se integraba en los procesos de institucionalización y profesionalización de la arqueología valenciana junto a otras entidades como el Centro de Cultura Valenciana, dependiente de la Diputación de Valencia. Hoy nos interesa detenernos sobre todo en este laboratorio de arqueología a partir del momento en el que Miquel Tarradell llega a la Cátedra de Valencia procedente de Barcelona. Esto sería el año 1957. Fue él quien guiará los caminos de la investigación y del grupo de personas que trabajan en su entorno, entre las que se encuentra Milagro Gil Mascarell. Él inculca a su escuela una especial sensibilidad hacia el patrimonio arqueológico, fomentada al abrigo del Laboratorio de Arqueología que había nacido no solo con vocación de formación general para los estudiantes, sino que se convertiría ya en los años 30 en un baluarte para el conocimiento de la prehistoria y protohistoria valencianas, periodos culturales en los que incidirá el trabajo de Tarradell en Valencia. Entre los aspectos generales en los que se incide es en la innovación en el trabajo de campo, la renovación de la terminología, añadiendo conceptos que hoy nos pueden parecer ya muy usados, pero que entonces eran novedosos, como el de la interdisciplinariedad, y actuando, por tanto, en este sentido, en integrar una perspectiva más amplia, por ejemplo, de la territorialidad, que iba más allá de la mirada tradicional hasta ese momento, que no pasaba más allá de focalizar el yacimiento. Y a estos rasgos de corte profesional habría que añadir otros aspectos que me parecen necesarios comentar y que complementan bien ese aire, ese ambiente de renovación, y es el rasgo asimilado por esta Escuela Valenciana de Tarradell, que es la dignidad de pertenencia que sus maestros les transmitieron. Para entenderlo, recurro a las palabras de Carmen Aranegui, colega y amiga de Milagro Gil Mascarell, y ella también otra pionera de la arqueología valenciana. Fueron unas palabras que la amiga Aranegui dedica a Milagro en el homenaje que se le hace en la Universidad de Valencia y que dice así,
Cito textualmente: «Nosotros no teníamos duda de pertenecer a una tradición profesionalmente reconocida, heredada de Bosch Gimpera, representada por Pericot y Tarradell, y consolidada en el Servicio de Investigaciones Prehistóricas dirigido por Fletcher y Pla, cuyas publicaciones, con más de un centenar de intercambios que les daban a conocer internacionalmente, estaban entre las mejores consideradas del país». Especifica además Carmen Aranegui algunos de los rasgos que se integran en esta renovación en el trabajo de campo, donde las técnicas de excavación y datación utilizadas ya habían superado las famosas cuadrículas de Wheeler. Y algunos de estos nuevos procedimientos habían llegado a través de los intercambios que luego esta tarde veremos, de intercambios de alumnos que se realizaban en el entorno de los cursos de Ventimiglia con Nino Lambolia. Entre estas mujeres que asistieron a estos cursos internacionales y que, como digo, explicaremos luego esta tarde, estaban, aparte de Ana María Muñoz Amilibia, por ejemplo, Francisca Pallarés o Mercedes Vega. Todos estos intercambios, las ideas que traían los que iban a Ventimiglia y demás, hacía que esta renovación de la arqueología estuviese confirmada. Por ejemplo, Milagro acudió a excavar algunos yacimientos alicantinos en el área de Alcoy, o más allá podemos decir que la clasificación, por ejemplo, por poner un caso concreto de las ánforas, pues no solo se clasificaban tipológicamente, sino que se integraban en un concepto de tráfico e intercambio comercial, o sea, una visión más extensa, unos análisis más transversales y que obviamente proporcionaban un tipo de conocimiento mucho más rico de los materiales y, por supuesto, de los yacimientos de donde procedían. El segundo aspecto que me gustaría destacar e integrar en la personalidad de esta escuela será la integración de la capacidad crítica y la normalidad en hacerla evidente. Y Milagro lo hace en el modélico trabajo que publica en Un Sagunto número 28. No sé si es el último texto o uno de los últimos textos realizado antes de su fallecimiento, y que se titulaba Algunas reflexiones sobre el bronce valenciano, donde va a presentar de manera clara, con una argumentación contundente, su desacuerdo con esta denominación del bronce valenciano, denominación que Tarradell había definido años atrás. Un rasgo, de la crítica constructiva, que hoy pensamos que debía estar normalizado, pero que desafortunadamente todavía encontramos ejemplos donde las desavenencias a veces de criterio se entienden como enfrentamientos personales. Y esto, desde luego, no es bueno para la ciencia. Un ámbito del bronce valenciano sobre el que Gil Mascarell volvería a trabajar después de su vuelta de Extremadura a Valencia a partir de 1986, como señala Ana María Muñoz Amilibia, que también escribe sobre ella en este homenaje, en el trabajo que le dedica Milagro en el homenaje, pero ahora el que se le hace aquí en Extremadura. Ana María Muñoz insinúa que la preferencia que Milagro Gil Mascarell sentía por la prehistoria, y que fue a lo que se dedicó cuando volvió de Extremadura, sería lo que de verdad, no la protohistoria, sino la prehistoria, era lo que realmente le apasionaba a Milagro Gil Mascarell. Aunque es cierto que tanto en su memoria de licenciatura, que se llamaban Las cuevas ibéricas en la región valenciana, como en su tesis doctoral, Yacimientos ibéricos de la región valenciana, que leyó en 1971, funcionaban esas vías de estudio de iberización y romanización que fueron las que Tarradell estimuló desde Valencia. Su tesis doctoral, precisamente sobre yacimientos ibéricos valencianos, junto al trabajo icónico de Enrique Llobregat sobre la contestania ibérica, proporcionarían el salto cualitativo de primer orden en el avance de las investigaciones protohistóricas del mundo ibérico en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
A esta capacidad de crítica y debate en el seno de este grupo, solo añadir un último aspecto que también me parece interesante y que se aprecia en la lectura de sus textos, y es el que consideraban sus propuestas bajo un marco, un concepto flexible, propuestas siempre abiertas a los cambios, que era otro rasgo de remodelación, de no esa voz de autoridad académica. Sus textos lo que reflejan es que hay una apertura de propuestas que esperan que posteriores resultados de la investigación puedan definirlos o cambiarlos. Bien, pues con este bagaje, Milagro va a llegar en el año 1983 a Extremadura y, como decía, a partir de 1986 volvería a la Universidad de Valencia. A Extremadura, por tanto, Milagro llega con todo este bagaje y lo aplicó. En este sentido, es muy pedagógico el diagnóstico que realiza de la zona extremeña en las apenas 2 páginas del prólogo que realiza en el primer volumen de la serie Extremadura Arqueológica, editado debido a retrasos en 1991, cuando ella ya está de vuelta en Valencia, pero de la que sin duda fue la impulsora. Se trataba de un altavoz para la arqueología extremeña, quizás como reflejo de lo que Tarradell realizó en 1962 en Valencia, cuando puso en marcha los papeles del Laboratorio de Arqueología, precisamente para dar voz y difundir las vías de estudio y los resultados que se iban obteniendo. Decía Milagro en este texto, casi como una iluminada, que en un futuro se abordaría el conocimiento de yacimientos en profundidad sin mover un grano de arena. Si prosperasen, esto sería así, si prosperasen las investigaciones que mediante rayos láser estaban realizando en Estados Unidos. Se queja en otro momento de la carencia de análisis sociológicos que denota en los estudios romanos de Extremadura, arrojando además una lanza a favor del periodo prerromano. Se confiesa enamorada de la dehesa extremeña y finaliza diciendo que de nada valen los conocimientos adquiridos si no se contrastan y se comparten. Todo ello con el propósito de estimular el debate. Es esta toda una síntesis de lectura que evidencia, en mi opinión, las vías de actuación en estas tierras que fueron consecuencia de esa mochila que traía desde Valencia. A Milagro se le hicieron 2 homenajes que tenéis en pantalla, el de Extremadura, editado precisamente en el volumen 5 de esa Extremadura arqueológica, y el de Valencia, publicado en Sagunto. Ella amó el paisaje de la dehesa, todo apunta a que fue una etapa de su vida agradable y en la que supo integrar bien sus experiencias y sensibilidades. En palabras de Ana María Muñoz, vuelvo a citar su texto para el homenaje extremeño, dice lo siguiente: la experiencia investigadora en Extremadura le proporcionó a Milagro una visión más global desde el punto de vista histórico, algo que coincide con testimonios orales de quienes la conocieron o que pudieron compartir algunas anécdotas e informaciones. Por eso queremos agradecer tanto a Sebastián Celestino, José Luis de la Barrera o desde Valencia la propia Carmen Aranegui, ya que todos ellos nos han contado la eficacia que mantuvo siempre en la gestión y de su excelencia profesional y personal. Pasamos ahora a contaros qué hizo, cuáles fueron las vías, los caminos que desarrolló de 1983 a 1986 aquí en Extremadura. Bien, pues como ya ha introducido Trini, vamos a destacar ahora algunas de esas actuaciones que en este espacio tan breve de tiempo, que fueron apenas 3 años, estimuló desde el puesto de directora general de Patrimonio de la Junta de Extremadura, la primera directora. Por lo tanto, empezando desde cero a gestionar el patrimonio de la comunidad. Cuando nosotros empezamos esta investigación, intentamos buscar, lógicamente, la documentación asociada, pero por una serie de inconvenientes, primero por la pandemia
y luego porque se estaba haciendo una remodelación del Archivo General de la Junta de Extremadura, que no se ha acabado hasta este año, pues no pudimos acceder a muchos de los documentos que estaban asociados, que estaban vinculados a las actuaciones de Milagro. Sin embargo, el Diario Oficial de Extremadura, el DOE, que sí que tiene una serie histórica, pues nos permitió de alguna manera extrapolar y sacar esos datos de cuáles habían sido estas actuaciones, ¿no? Y valorar su labor con contundencia y poner de relieve que el estímulo y las ganas y el trabajo con que gestionó todo este patrimonio en sus distintas vertientes. Bien, como sabéis, la Ley de Patrimonio Histórico Español se aprueba en 1985, precisamente mientras Milagro fue directora general de Patrimonio aquí en esta comunidad, pero la Ley Específica de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura no se aprobaría hasta 1999. Esto hace pues, que haya una serie de disposiciones que se tengan que amoldar a esa Ley de Patrimonio recién aprobada, pero que todavía no están en Extremadura preparadas. Uno de los primeros documentos que encontramos asociados a estos aspectos fue precisamente el nombramiento de Milagro como representante de la Comunidad de Extremadura en el Consejo de Patrimonio Histórico Español. Un requisito que se establecía en la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y que va a hacer que ella, como verdadera especialista y verdadera persona adecuada para este puesto, pues sea designada como representante de la comunidad en este puesto. Y ella se encarga, como decía, pues de vertebrar una serie de actuaciones, de sacar una serie de legislaciones que fueran un poco poniendo en orden este patrimonio histórico y que se partía desde cero, ¿no? En este sentido, por ejemplo, pues crea distintos consejos asesores, como el Consejo del Patrimonio Documental y Bibliográfico, de Archivos, Bibliotecas y Museos, o un Consejo Asesor de Monumentos y Conjuntos Históricos específicos para este aspecto. Es decir, tiene que ir inventándose cosas prácticamente desde el principio para gestionar todo este patrimonio. Hay otra de las actuaciones que hace que a mí me llamó poderosamente la atención, es que crea una red de colaboradores técnicos de patrimonio. Una red de colaboradores que ahí se especifica, pueden ser personas de reconocido prestigio, arqueólogos titulados, arquitectos, y pueden ser en las distintas comarcas uno de cada. Hasta hace menos de una década existía todavía en Extremadura lo que se llamaban las ARIs, que eran áreas de rehabilitación integradas en las distintas comarcas, que estaban precisamente formadas por un arqueólogo, un arquitecto y generalmente un administrativo para gestionar todo el patrimonio de esa comarca, edificaciones, todo lo que se hiciera sobre el patrimonio. Y desde luego esas ARI que han existido, como digo, hasta hace muy poco, están vinculadas, están inspiradas en estos colaboradores técnicos de patrimonio que estaban así dispuestos, y que fue una creación de la época de Milagro. Y como marco de regulación de todas estas actuaciones, pues publica también anualmente en el Diario Oficial un reglamento de campañas y de excavaciones arqueológicas, de prospecciones y de estudio y reproducción de arte rupestre. Es decir, a partir de este momento, cosa que no se hacía antes, se necesita un permiso de la Junta de Extremadura para dibujar, analizar o incluso publicar cualquiera en este caso del arte rupestre, ¿no? Y por supuesto para llevar a cabo cualquiera de estas actividades, tanto de prospección como de excavación. Es decir, tiene que partir prácticamente de cero e ir creando cosas nuevas, que con ese bagaje que, como ha contado Trini, traía desde Valencia, pues ya lo tenía bastante explicado. Y entre todas las actuaciones que se hacen durante su mandato, destacan muchísimas declaraciones de bien de interés cultural, más de 35 entre monumentos y zonas arqueológicas, de las que se pueden destacar declaraciones de núcleos como Trujillo, como la comarca de la Vera, o el conjunto dolménico de Valencia de Alcántara, que es uno de los más importantes de la península ibérica. Teniendo en cuenta, como decía, que es la primera Dirección General de Patrimonio de la recién creada autonomía, pues desarrolla las competencias en materia de patrimonio que habían sido transferidas a la comunidad autónoma apenas un año antes de su nombramiento. Y en este sentido,
pues se ocupa de estimular proyectos de excavaciones arqueológicas ya vigentes, pero cuya actuación empieza a promover ahora desde la Dirección General. Hay proyectos de gran envergadura, como las excavaciones en la ciudad romana de Caparra, que se vertebra en torno a la Vía de la Plata y cuyos trabajos ayudaron a cristalizar a finales del siglo XX el proyecto conocido como Alba Plata, que luego se extendió a otros territorios, y da también su apoyo y estímulo a la continuación de trabajos ya emprendidos, como decía, como la iglesia visigoda de Santa Lucía del Trampal, un proyecto dirigido por Luis Caballero, o estimularía también trabajos en el yacimiento calcolítico, por ejemplo, de la Pijotilla. También va a promover el inicio de nuevos proyectos a través de la expropiación de territorios de interés, bien para su ocupación temporal, es decir, mientras duraban los trabajos, como en la Sierra de la Martela, o bien para su posterior puesta en valor, como ocurrió en la villa romana de Torre Águila. Y por supuesto se promueven también proyectos de conservación y puesta en valor de restos históricos y arqueológicos dispersos por toda la geografía extremeña, desde las murallas de Plasencia o de Cáceres hasta la Alcazaba árabe y el baluarte de San Roque en Badajoz, o distintos castillos que se esparcían por diversas localidades de todas las provincias, de las dos provincias extremeñas. También, por ejemplo, la recuperación del Teatro de Regina. Y en este mismo contexto se encarga de ejecutar la cubierta del edificio de Canchorroano y de estimular la continuidad de los trabajos en este lugar una vez que se finalizó la etapa de Juan Maluquer. De eso quizás nos podría hablar Sebastián, que estaba presente en ese momento. En el caso de Mérida, un lugar paradigmático de la arqueología de Extremadura, pues merece una especial atención todas las actuaciones que hace, sobre todo en expropiación de solares, en conservación, en puesta en valor, en adecuación de espacios, la dotación, por ejemplo, de nuevas instalaciones eléctricas y acondicionamiento de servicios en el Teatro Romano, muy necesarias para reforzar ese monumento y para la proyección turística de la ciudad. Y también en Mérida, en el que existía desde 1962 un patronato de la ciudad monumental histórico-artística, pues con la nueva etapa ya transferida a la comunidad, toda esta gestión del patrimonio, pues se refunda este patronato, cogiendo la Junta de Extremadura, digamos, el toro por los cuernos, se refunda este patronato dándole una vertiente no tanto municipal como una vertiente ya con un carácter mucho más autonómico, y que lo que hace es promover que todas las actuaciones que se realizan en Mérida y en el territorio meritense pues sean gestionadas por un patronato en el que están representadas todas las instituciones que tienen algún tipo de interés, que no me sale la palabra ahora. De competencias en el patrimonio de la ciudad, desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Extremadura, en fin. Por lo tanto, en este panorama de ruidos políticos y egos personales en los que a veces nos asaltan, encontramos trabajos continuados y coherentes, como es el caso de Milagro, que nos ayudan a reflexionar sobre el esfuerzo, la pasión y la ilusión que nos ha traído en muchos casos hasta donde se encuentra hoy la arqueología, en este caso la arqueología extremeña. Desde luego la huella de Milagro, cuanto más miramos en esos documentos dispersos que encontramos, más la encontramos, ¿no? Milagro llevó mensajes y realizó actuaciones que fueron los primeros pasos en visibilizar desde el organismo regional el pasado extremeño, y sus mensajes desde luego calaron. En el siglo XXI, en el que reclamamos todavía mujeres en las tomas de decisiones, en las cúpulas de organización y gestión, sin duda ella representa un buen caso de eficacia y de honestidad en la arqueología, que la convertiría, en nuestra opinión, en pionera también de la gestión de la arqueología extremeña. Por lo tanto, esos interrogantes que tenemos ahí
los quitamos porque desde luego sí que fue una pionera en la arqueología extremeña desde nuestro punto de vista y creo que desde el punto de vista ya de cualquiera. Desde luego por nuestra parte vamos a seguir indagando para conocer más detalles de su historia, como tantas otras como ya ha referido Trini, como Ana María Muñoz Avilibia, también pionera en la arqueología de Murcia, pues tuvieron la suerte de entrevistar en el año 2009 para el libro de 100 años de la escuela y esta tarde, lo voy a soltar así un poquillo, que esta tarde tendremos la ocasión también de escuchar. Por lo tanto, nada más, muchas gracias. Muchas gracias.